Bueno, muchas gracias a Cambras por la invitación. Muchas gracias a todos ustedes por venir. Estoy con Felipe Núñez, con Pablo Lavigne y a él, parte del equipo que me acompaña siempre. Gracias, muchachos, por venir. Y bueno, brevemente, pero digamos, para arrancar, digamos que nosotros veníamos diciendo hace algunas semanas que empezábamos a ver claramente indicadores de que la situación empezaba a mejorar. En ese momento, cuando lo decíamos, no era tan obvio digamos, hubo algunas críticas por eso, pero hoy está claro que digamos, la recaudación empieza a recuperar, la inflación nuevamente sigue hacia la baja, abril ya fue más bajo, mayo va a ser un número más bajo que abril, los salarios se han empezado a recuperar nuevamente, terminamos de reglamentar la ley de modernización laboral, por lo que esperamos que haya una mayor formalización y un mayor empleo. El nivel de actividad, cuando miramos el estimador mensual de actividad económica, está, digamos, en un récord. Cuando miramos en realidad este estimador en su tendencia ciclo, nosotros miramos más la tendencia ciclo porque es más correcta. Porque la tendencia ciclo lo que hace es corregir la serie original por la estacionalidad y por lo que llamamos el ruido macroeconómico, que es, digamos, el ruido es, por ejemplo, no sé, un mes en el que haya habido paro o menos días. Entonces, la tendencia ciclo da una perspectiva más clara de efectivamente cómo viene recuperando la economía, le saca esa volatilidad que hay mes a mes. Y la tendencia ciclo viene dando que por primera vez en 15 años crecemos durante 24 meses. ¿Sí? Hace 24 meses que la tendencia ciclo es positiva, de vuelta, cosa que no se daba desde hacía 15 años. Bueno, ¿esto quiere decir entonces que está todo bien? No, obviamente, pero sí quiere decir que vamos bien. Y si tenemos en cuenta de dónde venimos, yo diría que vamos muy bien, extremadamente bien. Porque tengamos en cuenta el punto de partida, ¿no? O sea, estábamos en el precipicio e íbamos camino al infierno. Esa era la situación. Y hoy hay, digamos, dos cosas que es importante para mí remarcarles. Uno es que lo peor ya pasó. O sea, la bomba atómica que nosotros heredamos ya se desactivó. O sea, hoy no hay riesgo de bomba. Eso se desactivó con un programa económico que fue realmente muy bien armado en todas sus dimensiones, fiscal, monetaria, financiera y cambiaria. Y, digamos, algo también muy importante para remarcar, se logró desactivar esta bomba sin recurrir a los clásicos, digamos, trucos o, digamos, desastres que se hicieron en el pasado. Es decir, en el pasado, por situaciones económicas incluso mucho menos graves de la que heredamos nosotros, Argentina recurrió a defaults, recurrió a confiscación de depósitos, a especificación asimétrica, corralito, es decir, todas cosas que dejaron una marca en los argentinos, claramente. Digamos, son heridas que todavía hoy están sanando. Por eso es muy importante remarcar que todo esto que se logró se hizo respetando la propiedad privada. Eso es, digamos, un cambio trascendental en nuestra historia, ¿no? Claramente estamos frente a un cambio de modelo, eso es obvio.
Estamos ahora frente a un modelo que se basa esencialmente en la inversión, la competencia y las exportaciones, ¿no? Yo diría que es y sustentado por un orden macroeconómico. Creo que, digamos, ya me lo habrán escuchado decir muchas veces esto de por qué esta vez es diferente. Es diferente porque es la primera vez que este orden macroeconómico se da por decisión política. Argentina prácticamente nunca tuvo orden macroeconómico, pero las muy pocas veces que lo hemos tenido, siempre ha llegado como consecuencia de haber gatillado una crisis previa. Esto que les contaba antes. Entonces, después de 2 hiperinflaciones y un plan Bonex, bueno, venían unos años de estabilidad. Después de defaults, corralito y demás, venían 3 o 4 años de supuesto orden. ¿Por qué digo supuesto orden? Porque en realidad lo que había pasado era que el ajuste lo había hecho el mercado. Entonces, una vez que el mercado hacía ese ajuste brutal, naturalmente las cuentas convergían y durante 3 o 4 años se daba un cierto orden. Ahora, ustedes y la gente en general se habrá preguntado siempre por qué ese orden no se mantenía. Y no se mantenía justamente porque nunca había habido decisión política de tener orden macroeconómico. Entonces, esto es, digamos, importantísimo de resaltar. Y estábamos en un modelo, veníamos de un modelo donde teníamos una economía cerrada, donde no había inversión, donde había esencialmente escasez de productos, donde los salarios eran bajos y donde los precios eran altos. Y no estamos hablando de hace 20 años, estamos hablando de hace 2 años y medio, ¿no? Para ponerlo como ejemplo, en noviembre del 2023 los salarios de la mayoría de la gente eran $300 y cambiar un neumático salía $400, ¿no? Y la pobreza, una vez inserado el tipo de cambio, llegó en su medición mensual al 57%. Entonces, ese es el modelo de donde venimos. Y entonces, en este nuevo modelo, claramente hay que, como diría Salva de Stefano, o sea, cambió la música, hay que cambiar el paso. Digamos, las cosas que funcionaban en el modelo anterior para protegerse, ¿sí? Caso clásico en las empresas sobreestoquearse, o la gente incluso comprar dólares en el mercado paralelo y demás. Bueno, es obvio que eso no funciona en este nuevo modelo. Y pretender ganar también márgenes exorbitantes tampoco funciona en este modelo. Entonces, esto lo digo, digamos, porque por ahí a alguno le puede servir, porque a veces, aún creyendo digamos, en lo que se está haciendo, no necesariamente la reacción, digamos, es la más adecuada a lo que se viene. Entonces, sí, claramente estamos en un modelo en donde esta competencia genera, digamos, una situación mucho más favorable para todos los argentinos, porque hoy tienen acceso a, digamos, mucha mayor variedad de productos, ¿sí? Y a mejores precios. Eso ya lo estamos viendo, ya lo están viendo ustedes, aún con una economía que todavía está tremendamente cerrada, porque piensen que el comercio medido como porcentaje de producto en Argentina todavía hoy está en el entorno al 30%, cuando en un país como Argentina debería estar mucho más cercano al 90%. Entonces, no es que hay una gran apertura. Así todo, ya se nota la diferencia y ya se nota claramente los mejores precios relativos. Si miramos este gráfico, ahí no se cambió, así que tengo que darme vuelta. Vamos a ver que los salarios medidos por el CIPA, por el CIPA quiere decir que toma en cuenta
toda, digamos, el ingreso de bolsillo de la gente. O sea, no es solo el salario, sino horas extras, bonus, lo que efectivamente se llevan al bolsillo. Está un 2,9 arriba, ahora probablemente un poco más, porque el último mes también los salarios le han ganado a la inflación, pero podemos ver que, creo que es que ya hay muchas, digamos, industrias donde antes el precio era prácticamente inaccesible y hoy hay precios mucho más razonables. Calzado está un 30% abajo en términos reales, prendas de vestir 36%, equipamiento y mantenimiento del hogar 22%, vehículos 12,8%, productos medicinales menos de 10%, muy importante, la canasta básica alimentaria 10% abajo. Hay otras cosas, por supuesto, que han subido, como la educación, un 26%. Muy importante esto, ¿no? La asignación universal por hijo subió casi 100%, ¿sí? Contra una baja en la canasta del 9,6%. Y si bien, por supuesto, subieron fundamentalmente tarifas, electricidad, gas y otros combustibles, cabe decir que la mayoría de la gente que necesita hoy subsidio lo tiene, sigue pagando un porcentaje muy bajo de la tarifa, que no llega al 25%. Lo que hemos corregido acá es el subsidio a los que lo pueden pagar el precio, a los grandes usuarios y demás. Entonces, esto ya, digamos, ya se está dando. Muy bien. Hay otra cosa más que este nuevo modelo creo que ha puesto en evidencia, ¿no? Hemos derribado, para mí, dos mitos importantes del modelo anterior, ¿no? Uno, que es mejor tener una economía cerrada, que no es bueno abrirse al mundo porque si te abrís al mundo corre en riesgo nuestra industria y demás. Digo, a ver, ¿en qué industrias éramos potencia? O sea, en los últimos 20 años, alguno puede decirme que tal industria en Argentina tuvo un boom, digamos, ¿qué es lo que se desarrolló? Muy por el contrario, pasó, o sea, no hemos logrado desarrollarnos ni siquiera en los sectores donde Argentina tiene una ventaja comparativa obvia, como en el agro, ¿sí? Si nos comparamos con nuestros países vecinos, Paraguay, Uruguay o Brasil, en los últimos 17 años prácticamente ellos más que han duplicado su producción de granos, mientras que nosotros nos hemos quedado igual. Energía, importamos los últimos 12 años 30.000 millones de dólares en energía. En minería, mientras Chile exporta 60.000 millones de dólares, nosotros apenas 6.000. Entonces, digamos, ¿cuál fue digamos, lo que se favoreció? O sea, por el contrario, lo que había, más que grande, lo que se logró, o sea, no es el desarrollo de grandes empresas, sino de negocios. Negocios que financiaba la gente, pagando precios exorbitantes. Entonces, esa es la consecuencia de una economía cerrada. Escasez de productos, poca inversión, bajísima productividad y precios altísimos, ¿no? Eso, como digo, lo hemos vivido todos y hoy claramente hemos puesto de manifiesto que ese modelo no es el correcto. El otro mito que se ha derribado es el de la restricción externa, la famosa restricción externa que habrán escuchado tanto hablar al kirchnerismo, de que lo que pasa es que en Argentina no hay dólares, no alcanzan los dólares. Entonces no queda otra que poner cepo y que cerrar la economía porque hay un problema de falta de dólares. De hecho, nosotros heredamos más de 40.000 millones de dólares de deuda del Banco Central con importadores, que dicho sea de paso no está incluida en la deuda consolidada cuando hablamos
¿Vieron cuando hablamos de deuda consolidada del Tesoro y Banco Central? Esa deuda no está incluida. Ayer casualmente venció uno de los bonos que tuvimos que emitir para cancelar esa deuda con los importadores, el BOPREAL 3. Entonces, hoy hay dólares para todos los que quieren importar, para absolutamente todos los importadores, incluso se pueden importar maquinarias usadas para el que no tiene tanta disponibilidad de capital o de crédito, pero esencialmente hoy no hay ninguna arbitrariedad en las importaciones, cualquiera puede importar y no hay problema de dólares. Tampoco hay problema de dólares para las empresas que quieren repatriar dividendos a sus casas matrices, como es lógico, ¿no? Y digo, estaba prohibido hasta hace 2 años y medio. Hoy también hay dólares para las empresas que quieren repatriar dividendos. Hay dólares para todos los argentinos que quieren ahorrar en dólares. Hasta hace 2 años y medio había cepo, hasta hace menos, ¿no? No se podía comprar más de 200 dólares. Hoy todas las personas humanas pueden comprar la cantidad de dólares que quieren. Y así todo, digamos, con todos los dólares que pueden comprar los importadores, las empresas y la gente, todavía sobran tantos dólares que el Central ha venido comprando a razón de 100 millones de dólares por día desde que empezó el año. ¿Sí? Y si miramos el ritmo de compra de estos del Banco Central, la línea de abajo es el compromiso con el Fondo Monetario, los 10.000 millones de dólares. La segunda línea punteada es el escenario que en particular veíamos con el viceministro Daza como el escenario, digamos, muy optimista, ¿no? Nosotros éramos más optimistas y pensábamos que en un escenario así de la cosa yendo muy bien, podíamos llegar a comprar en el Banco Central 17.000 millones de dólares. Hoy, al ritmo al que viene comprando el Banco Central, ya está prácticamente cumplida la meta con el fondo y si, digamos, pudiéramos mantener ese ritmo, estaríamos hablando de que se podrían comprar 24.000 millones de dólares. No es lo que esperamos, probablemente vayamos a estar, digamos, entre estas dos líneas, ¿no? Pero esto desmitifica absolutamente el tema de la restricción externa. Y esto, en realidad, es recién el principio, porque alguno dirá, bueno, la energía, la minería, y bueno, y cuando miramos esto, vemos que este gráfico, vemos que sí, o sea, obviamente que la recuperación en energía, gracias a todo lo que hemos hecho, ha sido un vuelco importantísimo. Ahora, el gran vuelco todavía no lo hemos visto. Fíjense que para el 2031, el saldo de la balanza comercial energética, o sea, estamos hablando de energía y minería, va a ser de 60.000 millones de dólares, es decir, 40.000 millones de dólares más de lo que es hoy. Y créanme que estos números están totalmente subestimados, porque cuando corrimos estos números estábamos con un nivel de proyectos en el RIGI de más o menos 85.000 millones de dólares. Hoy estamos en 140.000 y la mayoría de los proyectos que han entrado son de energía. Así que estos números están tremendamente subestimados. O sea que imagínense lo que va a ser la cantidad digamos, de dólares, como diría el presidente, nos van a salir los dólares por las orejas. Y no es solo las exportaciones en energía y en minería, es en muchísimos otros rubros. Estamos en récord de exportaciones de bienes en abril, estamos en récord de exportaciones en el primer cuatrimestre en agroindustria. Las exportaciones industriales en abril fueron las más altas desde noviembre del 2012. Las exportaciones pymes fueron las más altas en 13 años en el primer cuatrimestre. Las exportaciones de servicios también.
récord en el primer cuatrimestre. O sea, cuando a Argentina, a los empresarios le das las condiciones correctas, el empresario argentino suele, sobresalir. Entonces, la realidad es que lo que nosotros tenemos que seguir haciendo desde el sector privado es seguir bajando impuestos, desde el sector público, perdón, seguir bajando impuestos, seguir bajando regulaciones, seguir bajando el impuesto inflacionario para que cada vez las tasas sean más bajas y el costo financiero de las empresas sea cada vez más bajo, seguir mejorando la logística. Y desde el punto de vista de las empresas, como dije antes, invertir. Y eso es, lo que nos va a llevar a ser mucho más competitivos. Bueno, ahora bien, vamos a un tercer punto, que es el tema de la velocidad a la que nosotros podemos alcanzar nuestro verdadero potencial. El tema de la velocidad también es muy importante. Argentina hoy está creciendo aproximadamente al 3,5-4%, que es un nivel de crecimiento que es la envidia de la mayoría de los países del mundo, porque hay, muy pocos países que crecen por encima de lo que estamos creciendo en este momento. Así todo, Argentina podría estar creciendo tranquilamente al 7 u 8%. ¿Por qué, no estamos todavía en ese ritmo? Bueno, porque primero hay pasar de 20 años de populismo a nuestro modelo, obviamente, es un proceso, y ese proceso de reconversión y de mayor inversión lleva tiempo. Lo bueno es que, como digo, ya tenemos solamente en el RIGI 140.000 millones de dólares en exportación, en proyectos, lo que claramente va a generar, un crecimiento más alto, va a generar mayor empleo, va a generar mejores salarios. Ahora, también es cierto que en función de todo lo que hemos vivido en el pasado, todavía hay escepticismo en la gente, todavía hay escepticismo en el empresariado, todavía hay gente que le cuesta acomodarse, y eso es absolutamente, entendible. Y cuando yo digo, explicamos esto, lo explicamos un poco para que se entienda las bases sólidas en las que se está construyendo esto, para que la gente un poco empiece a perder ese temor a que eventualmente se pueda volver al pasado. Y por eso yo soy tan optimista, y en el equipo económico diría, somos tan optimistas con respecto al futuro. Y sigo sosteniendo, por más que a algunos periodistas les moleste, que lo mejor, es lo que viene. Yo, veo un 2027 absolutamente diferente de lo que esperan muchos consultores y mucha gente. Y claramente lo que yo pienso no es el consenso, probablemente, pero sí me parece importante decírselos porque, obviamente, supongo que ustedes esperan que yo le diga la verdad de lo que pienso, y esto es exactamente lo que pienso, y no hay nada, de especulación política atrás de esto. Simplemente tengo, más información, sé lo que vamos a hacer, tenemos buena capacidad de análisis y no tenemos ninguna duda que la economía va a seguir mejorando. Porque en economía, como digo siempre, no hay casualidad, es todo causalidad. Entonces, si vos haces las cosas bien, los resultados salen bien. No es una casualidad ni suerte, como vi a algún periodista también decir, que hayamos podido desenmarañar esto y que estemos transitando el camino que estamos transitando. Es causalidad. Y como
digamos, vamos a seguir haciendo las cosas bien, los resultados van a salir bien. Pero dos, también, porque creo que no hay que subestimar a los argentinos. Digamos, hay mucha gente que, digamos, y consultores que tratan de alguna manera de generar cierto temor, diciendo que, hablando de un probable retorno del kirchnerismo y mostrando encuestas que lo ponen a Kicillof cabeza a cabeza con el presidente. Bueno, digamos, a mí hay pocas cosas que me puedan parecer más alejadas que la realidad de eso. Primero, irrelevante como dato, pero segundo, hasta creo que es un muy mal análisis. Yo escucho a algunos consultores decir, bueno, va a depender de cómo le vaya al gobierno. Pues si al gobierno no le va bien, no, ni siquiera va a depender de eso. Primero, al gobierno le va a ir bien y, como digo, la economía va a llevarse puesta cualquier intento de desestabilización política. Pero voy a la posibilidad de estar equivocado y que las cosas no nos salgan bien. Ni aún así el kirchnerismo es una opción. O sea, no es una opción en Argentina. La gran mayoría de los argentinos saben que el kirchnerismo es el infierno. Y una prueba de eso, si quieren, son las elecciones de medio término, ¿no? Donde fue el último intento de desestabilización y el riesgo país se fue a 1.500, la inflación pegó un salto y la gente se asustó. En ese susto, ¿qué pasó en las elecciones? Ganó el presidente por 17 puntos. O sea, ni las cosas, digamos, yendo bien, permitirían que pudiera volver el kirchnerismo. Es decir, el kirchnerismo no es una opción en Argentina, no importa lo que pase, no importa lo que pase. Puede haber un shock externo, el petróleo puede ir a 400, puede haber una guerra mundial o una invasión extraterrestre que Kicillof no va a ser presidente nunca en su vida en Argentina. ¿Está claro? Bueno, eso es lo que pienso, al menos. Yo no vi la película, pero vieron la película esta, El Eternauta, donde se hizo famosa la frase esa en Argentina, lo viejo funciona. Bueno, la mayoría de la gente en Argentina tiene claro que lo viejo no funciona. O sea, eso está claro, así que no hay posibilidad de eso. ¿Podrá venir otro? Eventualmente, no sé. Ahora, seguro no es el kirchnerismo. Por lo tanto, ese temor a volver al pasado, sáquenselo porque no va a estar. Ahora, nosotros además, como dije, vamos a seguir por este camino. Por lo tanto, digamos, el resultado va a ser el que tiene que ser. Y el garante de este camino es el presidente. Es el presidente de la Nación, claramente. Él es el garante fundamental de que se va a seguir por este camino ortodoxo, por este camino digamos, de inversión, por este camino de generar mayor empleo, mejores salarios. Y déjenme decirles, no es algo fácil, ¿no? No es algo que cualquier otro puede, digamos, hacer. Hay que tener la personalidad, el conocimiento, el coraje que nuestro presidente tiene. Y no son características que se consiguen fácilmente. Digamos. Por eso, realmente, déjenme terminar para decirles, nosotros no podemos estar, digamos, más optimistas, no por el próximo mes, por los próximos 2 meses, sino por los próximos años. Yo no tengo ninguna duda que, digamos, que el 2027, insisto, va a ser un año muy diferente a lo que se espera, que el presidente va a ganar las elecciones por paliza y en primera vuelta, y no lo digo con soberbia, lo digo de vuelta porque es efectivamente lo que pienso y creo que está bueno comunicarlo. Ahora, y en ese contexto, insisto, no hay margen para que las cosas salgan mal. Digamos, las inversiones están llegando. Alguno puede pensar, no, bueno, pero si hay un shock externo,
si hay peleas internas. Miren, si algo también bueno hemos logrado es que estamos empezando a comportarnos nuevamente, o sea, nuevamente no, por primera vez diría yo, desde que yo por lo menos tengo experiencia, como un país normal, ¿no? Como un país normal, ¿a qué me refiero? A que en cualquier país, ¿no? Si hay un shock externo, bueno, la situación económica de ese país es la que permite amortiguar o no ese shock externo. Argentina, en cada shock externo, que por lo menos a mí me haya tocado vivir, desde el tequila en el 94 hasta el COVID, Argentina, no importa en dónde era el shock, Long Term Capital, Rusia, Asia.com, burbuja financiera, pónganle el que ustedes quieran, siempre Argentina era prácticamente el país que más sufría. ¿Por qué eso? Porque tenía, digamos, la economía con las defensas bajas, digamos que la casa no estaba en orden. Entonces, cualquier virus, Argentina se lo contagiaba. Shocks internos, ¿no? Intentos de desestabilización. Cuando eso, digamos, pasaba, también filtraba, era muy efectivo, filtraba en la economía. Y eso no pasa en cualquier país. En cualquier país hay problemas políticos, desde los países vecinos hasta los países más desarrollados. Ahora, porque hay problemas internos, no se deprecia la moneda ni sube el riesgo país, ¿no? Y hoy, fíjense que estamos en pleno shock externo y volviendo de las reuniones del Fondo Monetario Internacional y del G20, la Managing Director del Fondo Monetario nos ponía a Argentina como el país que más preparado estaba para absorber el shock externo, porque era el único país del G20 con superávit energético y superávit fiscal, ¿no? Entonces, también tenemos el tema del debate político interno. Y fíjense que alguno podría pensar, bueno, esto va a impactar. Y sin embargo, en pleno shock externo y si se quiere interno, el riesgo país está en el mínimo de nuestra gestión. El Banco Central tiene que comprar 100 millones de dólares por día. La bolsa sube 5% en todos estos últimos días. De vuelta, no vayan a creer que eso es casualidad. Eso es causalidad y es un cambio importantísimo de cara a lo que se viene. Es importante que ustedes entiendan que, digamos, no es poco fundamentado el decir que el 2027 no va a ser el año digamos, clásico electoral inestable que la gente cree. Todo esto tiene un fundamento atrás y esto es lo que quiero hacerles, quiero dejarles claro y por eso insisto el optimismo. No tengo ninguna duda, como digo siempre, que hay momentos en la historia en que la historia cambia. Uno suele creer que lo lee en los libros y pocas veces se detiene a pensar si efectivamente no lo estamos viviendo. Yo no tengo ninguna duda que lo estamos viviendo y que Argentina va a ser el país que más va a crecer y el que más oportunidades va a ofrecer. Se juraron desterrar del feudo a todos los señores. Es la marcha del león, rugiendo cada vez más fuerte, llevando la libertad, tratando de cambiar la suerte. Es la marcha del